Gracias por acompañarnos una vez más en Sin Esquemas. En la entrega de hoy tendremos el gratísimo placer de compartir nuestra conversación con un destacado y distinguido médico dominicano, urólogo cirujano, el doctor Octavio Cruz Pineda, quien durante alrededor, no vamos a decir los años porque es bastante joven, pero por más de 13 décadas ha venido ejerciendo en esa área de la medicina tan importante y de tanto vínculo con nosotros los hombres que vamos a desarrollar en el programa que tendremos hoy, una incidencia tal. Gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por esa invitación a un programa de tanta teleaudiencia como Sin Esquema. Muchas gracias. Gracias, doctor, gracias. Bueno, vamos a entrar en materia seguido, doctor. Seguro. Y vamos a hacerlo como siempre tratamos en Sin Esquema de que hagamos nuestro programa, que estos programas lleguen de forma didáctica, de forma constructiva a nuestro público televidente. Todos aquí sabemos, los hombres principalmente, que es una especie de cuco y de temor y que está al acecho ahí, el famoso cáncer de próstata. Vamos a entrar por esa parte primero. A todos le tememos. Yo le pregunto, doctor, para que nuestro público televidente refresque esa parte de lo que no lo sepan, lo conozcan. ¿Cuándo, doctor, debemos nosotros empezar, los hombres, vamos ubicando a los hombres en esa parte, a preocuparnos por chequearnos lo que tiene que ver con la próstata? Fíjate, el cáncer de próstata a nivel mundial es el segundo o tercer cáncer más importante en el hombre, después del de piel y el pulmón. Realmente es un cuco, pero es un cuco si nosotros nos descuidamos. El hombre, si a partir de los 40 años comienza a hacerse sus controles, la verdad que la incidencia de muerte por este cáncer disminuye muchísimo. ¿Por qué? Porque si se detecta a tiempo, hay una amalgama enorme de cosas que se pueden hacer para evitar llegar a la muerte. Pero lo más importante es la prevención. Y cuando usted habla de prevención, doctor, se refiere a darle seguimiento independientemente de que usted no tenga ningún síntoma. Exactamente. Porque no da síntomas por lo general. No, ese es el problema, que el cáncer de próstata no tiene sintomatología. Entonces muchas veces cuando el paciente llega a uno, ya es tarde. Entonces si usted a partir de los 40 años de edad comienza a hacerse sus evaluaciones, sus visitas con el urólogo, su chequeo digital prostático, el famoso tacto rectal, su PSA y una serie de análisis que hay nuevos que nos permiten detectar a tiempo este mal. Yo pienso que, y así es, así son las estadísticas, el cáncer de próstata mataría menos personas en el mundo. Veo, doctor, que usted ha mencionado 2 veces una edad, inicio, que es los 40 añlos. 40 años. ¿Eso es que las estadísticas han indicado eso así o que científicamente es prácticamente el 100% de los casos a partir de esa edad? Sí. Hemos tenido cáncer de próstata en pacientes más jóvenes de ahí, pero realmente la incidencia mayor es a partir de los 40 años. Perfecto. Entonces, doctor, decimos que no da síntomas y por eso la importancia de la prevención y del cuidado periódico a partir de esa edad. Y cuando nosotros oímos, por ejemplo, que personas que tienen dificultades para orinar, que tienen ardor, que tienen una serie de elementos, y uno inmediatamente empieza a preocuparse por eso. ¿Esos no son síntomas? De cáncer no, de síndrome prostático, o sea, dificultad para orinar, levantarse de noche muchas veces orinar, o posiblemente alguna imperiosidad, incontinencia, ardor, picor, escozor, todo ese tipo de floridos síntomas se pueden presentar a partir de la pubertad en cualquier momento, y no necesariamente por eso la persona va a sufrir de cáncer de próstata al final, pero sí puede tener prostatitis, inflamación de la próstata, cualquier incluso evento a distancia, por ejemplo una caries, una sinusitis, una laringitis, una amigdalitis, puede dar un proceso de prostatitis. Y esto ya se presenta en cualquier edad, más joven de 40 años, pero no necesariamente está relacionada con el cáncer de próstata. Otra pregunta también que se hace uno muy a menudo, doctor, es en el caso, por ejemplo, de que cuando uno, de una forma u otra, empieza a tomar esas medidas preventivas,
el famoso PSA, que es menos, vamos a decir, menos invasivo. Invasivo, que con la dice, sangre, se hace con la sangre, un análisis al que que se le hace da la de sangre. rutina. ¿Eso es un indicador importante o no es determinante para usted sentirse tranquilo? No necesariamente. Tengo muchos pacientes que me dicen, pero yo tengo muchos años haciéndome mi PSA. Incluso mi médico de cabecera me hace mi PSA y está normal. No se lleve de eso. Eso es importante, oigan bien. Tenemos Me lo digo a mí mismo también. Tenemos muchos pacientes con un PSA normal y con un cáncer de próstata, o dentro de los niveles de normalidad. También el que el PSA se eleve mucho tampoco quiere decir que es una sentencia de que hay un cáncer de próstata, porque el PSA es muy sensible y como algunos de los análisis pueden ser afectados por una gripe, por una fiebre, por haber tenido relaciones incluso antes de hacerse el PSA, y todo eso se puede elevar. Por eso decimos que es una triada, una serie de estudios que hay que hacer, entre ellos la sonografía de próstata en algún momento, la exploración digital, el tacto rectal y una serie de cosas que se van haciendo nuevas, resonancia multiparamétrica de próstata y todo ese tipo de cosas van a ayudarnos a hacer un diagnóstico precoz, que es lo importante en el cáncer de próstata. Y yo particularmente entiendo que ese tipo de mal que usted señaló con mucha propiedad, que es el tercero de mayor incidencia en el hombre, son enfermedades que las cubren los seguros. O sea, son enfermedades catastróficas. Son catastróficas, pero que son cubiertas por los seguros. O sea, que eso da todavía más motivo para que todo el que tenga un seguro que pueda, lógicamente, utilizar el mismo para lograr esa parte preventiva. Por otro lado, doctor, hay diversas formas de cómo atacar a quien ya ha sido diagnosticado con cáncer de próstata. Sí. Y me imagino que las formas diferentes, usted no lo dirá, también dependerán en gran medida del estadio del mismo, el nivel que tenga. ¿O qué otras cosas puede determinar la forma como atacarlo? Se tienen en cuenta, número uno, cuando uno hace un diagnóstico de cáncer de próstata, es la calidad de vida del paciente. El pronóstico, calidad de vida y supervivencia, aparte de intentar curarlo. Definitivamente, si el cáncer de próstata es incipiente y es un paciente joven, suele ser un poco más agresivo. Entonces nosotros tenemos que tomar una actitud terapéutica más agresiva. Ahí está, por ejemplo, la cirugía, que puede ser radical, abierta, laparoscópica, la Da Vinci robótica, y hay una serie de cosas que se pueden hacer en un paciente joven. Yo quiero hacer una aclaración. Hay gente que me pregunta, doctor, ¿todo el que operan de próstata queda incontinente o queda impotente o ambas cosas? No, cuando es una enfermedad benigna, o sea, la próstata creció, impide que el paciente orine adecuadamente, satisfactoriamente, y se hace una cirugía endoscópica con vaporización, resección transuretral, cualquier tipo de modalidad de cirugía terapéutica para una próstata benigna, el paciente no tiene que quedar ni incontinente ni impotente. Ahora, cuando hablamos de un cáncer de próstata... Y es totalmente resuelto el problema. Sí, se queda resuelto. O sea, que no es un paliativo. No. Pero hay que agregar algo. Hay gente que dice, bueno, yo me operé de la próstata y ya salí de eso. Okay. No. La próstata puede volver a crecer. Entonces, nosotros preferimos en este tipo de pacientes dar tratamiento y operar lo más tardío posible para que en el transcurso de su vida quizás ese paciente no haya que volver a operarlo 1 o 2 veces más. Entonces, se hizo el diagnóstico de benignidad, se hace su cirugía y ese paciente queda totalmente bien. O sea, orina bien, sin ningún tipo de problema y no debe quedar ni impotente, o sea, que no tengan miedo de que si yo voy a tener luego potencia sexual, sí, que erección, es un cuco grande para nosotros los hombres. O disfunción eréctil. No necesariamente, no tiene por qué suceder eso. Ahora, cuando hablamos de cáncer, que ya usted tiene que hacer una prostatectomía radical por cualquiera de las diversas técnicas que hay, ya usted está haciendo una resección de la uretra, de la próstata, de las vesículas seminales, del cuello de la vejiga, claro, porque es una cirugía oncológica. Entonces, aún cualquier técnica que se utilice, siempre hay un porcentaje de posibilidad de que ese paciente quede impotente o quede incontinente o ambas cosas. Indudablemente que con la evolución de las técnicas quirúrgicas, cada día los porcentajes de impotencia y de incontinencia son menores.
pero están presentes. También hay otras alternativas, como son, por ejemplo, la radioterapia, está la terapia robótica HIFU con alta Que tengo intensidad. entendido que usted es la persona que de lo primero que ha utilizado eso aquí, la parte de la robótica. Sí, eso es un procedimiento robótico, que lo hace un robot, en el que usted con sonido a través del recto y en tiempo real localiza la lesión y la destruye. Y eso lo hace un robot, eso es un clip y el robot que lo hace todo. Ese procedimiento está cogiendo auge en el mundo, es un robot costoso, ya en los Estados Unidos está aprobado, ya están teniendo experiencia. Nosotros en el país tenemos ya alrededor de unos 10 años haciendo ese procedimiento con resultados bastante satisfactorios. Y así como tal, también en pacientes, dependiendo de la edad, también están los tratamientos hormonales, los bloqueos hormonales para mantener la testosterona baja y hormonalmente mantener ese cáncer latente. Pero eso va a depender también de la edad. En un paciente adulto ya de 80 años, usted no le va a ofrecer quizá una cirugía radical de próstata, pero le puede dar un bloqueo hormonal, sí, un tratamiento más conservador, y hay diferentes alternativas. Todo va a depender de la edad del paciente, de la agresividad del tumor, en el estadio, como tú dijiste hace un momento, se descubrió, se hizo el diagnóstico, y siempre pensando en la supervivencia, la calidad de vida de ese paciente, claro, calidad de vida, y sobre todo bienestar y tratar de curar la enfermedad. Decían a veces, los franceses hace unos años atrás decían que a veces uno por curar la enfermedad le mata el alma al paciente. Por eso debemos ser cautos a la hora de tomar la decisión de cuál es el procedimiento que por la edad y por el estadiaje o por el sitio en el que se hizo el diagnóstico, o sea, en cuanto a tiempo, estadio del tumor, es el mejor para el paciente. Lógicamente, en todos los casos, el doctor tiene la obligación de informar al paciente, claro, qué se le va a hacer y cuáles serían las posibles consecuencias de lo que se haga, claro, para que sea el paciente que tome la decisión. Bueno, mira, yo lo que quiero vivir. Claro. O sea, si tengo que apartarme de mi potencia, bueno, yo tuve potencia durante 50 o 60, aunque sea difícil para cualquiera, hay otro que quizás si yo psicológicamente no voy a poder vivir, entonces haga lo que usted pueda hacer, claro, para que reduzcamos al mínimo esa parte. Tenemos en cuenta siempre eso, o sea, la supervivencia, la curación y la calidad de vida de ese paciente. Doctor, cuando se habla, por ejemplo, usted habló hoy, ahorita, no yéndonos a la parte del cáncer, sino siguiendo en la parte urológica, que hay síntomas de algún tipo de mal en cuanto a la próstata por agrandamiento. Eso es lo que le llaman hiperplasia. Hiperplasia. Pero también hay la otra cuando es muy, muy reducida. ¿O no? Eso no da mucho problema. Eso no da ningún problema. Principalmente, pero hay un tipo de hiperplasia que hay hasta unos niveles que no es problemática, que es controlable. Y se puede manejar incluso con medicación. Y el paciente mejora satisfactoriamente, ya reduce las micciones nocturnas y las dificultades para orinar, y el paciente con medicación puede ir sin ningún tipo de problema. ¿Pero una medicación permanente? Una medicación por un tiempo, porque también hay que pensar que muchos de esos medicamentos con el tiempo se hacen refractarios, o sea, dejan de actuar, y la próstata puede volver a crecer. Hay que darle seguimiento a ese paciente, realmente. Juega un papel importante, doctor, para nuestro público televidente, la forma de alimentación de los hombres, sí, para ser más propenso a contraer enfermedades urológicas, en este caso cáncer de próstata. Sí. Y también, por otro lado, no solamente la alimentación, sino también el estilo de vida, por otro lado. Definitivamente, fíjate, la genética. La promiscuidad. La promiscuidad afecta mucho, también el tabaquismo, el alcoholismo, una vida sedentaria, una vida desorganizada, una vida con una dieta llena de proteínas, de mucha grasa, de elementos picantes o de mucha condimentación. Todo eso va a afectar, indefinidamente. Y también la genética y la raza. Se supone que en raza negra el cáncer de próstata es más propenso, sí, y las enfermedades prostáticas, pero el estilo de vida va a afectar mucho al hombre de hoy a nivel mundial. Había un ejemplo, decían por ejemplo que un japonés en Japón tenía menos incidencia de cáncer de próstata que el resto del mundo. Pero ese mismo japonés, viviendo en los Estados Unidos o en América,
tenía la misma incidencia del ámbito que los rodeaba. Entonces, o sea, que no era el japonés de por sí, era el ambiente. Era el ambiente, su vida, su forma de actuar, los alimentos, todo ese tipo de cosas van a afectar, definitivamente que sí. Un paciente, doctor, que sea intervenido por vamos a poner, por una u otra de los niveles de cáncer de próstata, es un paciente, en el caso de que salga bien, como el médico quería que saliera, lo mejor posible, es un paciente que ¿qué tiempo requiere para recuperarse y reponerse? De una cirugía radical, por la forma que sea, en 10 días, una semana, 10, 15 días está repuesto y puede actuar ya y insertarse en su vida laboral. Ahora, ese paciente tiene que llevar unos controles con sus marcadores por un tiempo. Antes se tenía como un tiempo cumbre para uno decir, bueno, usted está curado ya de cáncer de próstata a los 5 años. Pero curiosamente, y muchos colegas sí lo dicen, y yo lo he visto en mi práctica privada, tenemos pacientes operados hace 10, 12, 14 años que vuelven a tener problemas de su próstata. Y eso nos ha llamado mucho la atención. No son muy frecuentes esos casos, pero no son frecuentes, pero ya eso de que a los 5 años, si usted está bien, ya usted se curó, es una utopía. Eso hay que tratar de darle seguimiento y ese paciente va a depender de sus marcadores y de sus controles con su urólogo por lo menos por una década. Okay. Dentro del área de la urología, doctor, hemos estado hablando y seguiremos hablando sobre el cuco mayor. Decimos que es el cuco mayor, la próstata, por los dos ingredientes que hemos señalado. Claro. Uno, que es el que más pensamos que podemos morirnos, y segundo, por la parte sexual, claro. Que son los dos elementos, hay que ser sinceros, dos elementos fundamentales en la psiquis y lógicamente en la salud. Y la micción, porque recuérdate, la micción debe ser fácil, fluida y satisfactoria. Y debe dar placer, la micción. Exacto. Entonces, cuando usted no está orinando bien, cuando usted tiene que levantarse de noche muchas veces, cuando usted le arde, le pica, le duele, o tiene que pujar, o tiene que hacer fuerza para orinar, usted tiene una calidad de vida, un sueño malo y una calidad de vida muy mala. Muy pobre, exacto. Entonces, eso tiene que ser satisfactorio. Incluso si un profesor mío en Barcelona, el doctor Serrayac, decía que debe ser no solamente satisfactorio, sino producir placer. Claro. El orinar bien debe producir placer, como todo lo que se hace con necesidad. Sí, así es, ¿verdad? Mira, fíjese cómo la óptica hasta en cierta forma nos motiva y nos provoca a ser más cuidadosos con nuestras vidas, porque nosotros los hombres, y vamos a decir el ser humano en sentido general, es muy propenso a cuidar cosas materiales. Somos muy buenos para hacerle los tratamientos, los chequeos rutinarios a los vehículos nuestros. Vamos cada 6 meses, cada 5,000 kilómetros, vamos, y nos gastamos unos pesitos en hacer ese chequeo al vehículo de aceite, de filtro. Y nosotros creemos como que el cuerpo humano, por lo bien hecho que fue hecho, por lo que creemos en Dios, por nuestro Creador, creemos como que no se va desgastando y no está siendo sometido permanentemente a cosas que le pueden hacer daño. Entonces, en esa línea, doctor, hay otros males en el área urológica. Bueno, yo particularmente conozco uno que lo he sufrido durante toda mi vida, que son las famosas litiasis, piedras en los riñones, para decirle de un lenguaje más llano. Y uno es culpable de tener piedra en la vía urinaria. Realmente uno es el responsable. Primero porque nos toca vivir quizá en un país donde la calidad del agua no es la mejor. Segundo, el mal hábito de tomar líquido, agua en el día. Hay gente que no toma líquido, que no refresca esa vía urinaria, no la limpia. Después pero no cualquier líquido tampoco, doctor. Agua. Porque si yo bebo mucho líquido, por ejemplo, Coca-Cola o cerveza, que uno dice que uno orina mucho con la cerveza. Sí. ¿Es buena la cerveza? Te voy a decir algo, mira. A veces, cuando yo tengo pacientes con litiasis, y esto no lo quiero que lo tomen como ejemplo, ni mucho menos. Yo digo, beba su cervecita, porque la cerveza, al beber mucho líquido, también produce que orine mucho. Y se va alguna piedrecita de esa. Pero realmente también va a depender de lo que esté formada, porque la cerveza afecta a las piedras que son de ácido úrico. Entonces está contraindicada. Pero bueno, el tema es beber líquido, ser sano a la hora de tomar líquido, beber líquido necesario como para orinar
en el día algunas 6 u 8 veces. Nosotros referimos siempre que el paciente, la persona debe tomar entre 6 y 8 vasos de agua. Usted diría, me gustaría preguntarle a la teleaudiencia, ¿quién de ustedes, analícense, se toma de 6 a 8 vasos de agua al día? Poca gente. Muy poco, es cierto. Y si a eso le agregamos refrescos embotellados, no voy a mencionar nombres, con todo este tipo de carbonato, y comemos una dieta rica, por ejemplo, en quesos, en embutidos, bueno, pues vamos a tener problemas definitivamente. Y si encima a todo eso bebemos poco líquido, pues entonces nos va a afectar más. Doctor, las litiasis pueden ser en su gran mayoría o en el mayor porcentaje tratadas con procesos no invasivos, Sí. extremos. El mundo de la litiasis ha cambiado mucho en los últimos 10 años. Ahora hay procedimientos que se hacían anteriormente y se dejaron de hacer por una serie de condiciones y que hoy han progresado con el uso de equipos que han venido a ayudarnos. Ahora hay ureterorrenoscopio flexible, hay equipos flexibles de visión y con ópticas especiales. Entonces ya el mundo del tratamiento, de la cirugía aquella que se hacía abierta, que eran, sí. eso ya ha cambiado muchísimo. Eso ya prácticamente no se hace, o en contados casos solamente se hace cuando hay litiasis complicada o de muy gran tamaño. Definitivamente hoy con procedimientos como la nefrolitotomía percutánea, que es a través de una punción percutánea directa al riñón, con dilatadores, se llega ahí, y con el uso de láser y de sonido y de instrumentos que hay nuevos. ¿Requiere que anestesia general en su tratamiento? Sí, requiere anestesia, pero es un procedimiento que se hace con relativa facilidad. Okay. Además están los endourológicos, que a través de la uretra se llega al riñón, o la vía urinaria, el uréter, la vejiga, y todo eso ya con los nuevos aditamentos, los nuevos instrumentos que se tienen hoy en el mundo de la endourología y de la cirugía de la litiasis, han minimizado las complicaciones, y las cirugías cruentas que se hacían ya no se hacen. Definitivamente ha mejorado mucho. Hoy se limpia un riñón, se limpia una vía urinaria con un procedimiento prácticamente asequible y bastante sencillo. ¿Puede, doctor, una litiasis no tratadas o tratadas, pero que no pueda ser posible comprometer el riñón? Claro, porque si es una litiasis que no se ha descubierto a tiempo, una litiasis que produce infecciones, o una infección produjo litiasis, y hay una anomalía congénita que evita que esa litiasis se pueda expulsar, porque hay gente que son ponedores de litiasis, o sea, paren una litiasis como las piedritas. La piedra, el cálculo. Y el cálculo. Hay gente que la expulsa con una facilidad enorme, pero hay otras personas que una litiasis puede obstruir la vía urinaria y dañar un riñón. Y cuando uno llega ya, el riñón no vale la pena ni siquiera salvarlo. O sea, hay que llevarse la litiasis y quizá el riñón también. Lo puede dañar. Lo puede dañar si es obstructiva, no se ha hecho un buen diagnóstico, o no se le hace caso, o no ha caído en las mejores manos. Entonces eso sí puede suceder. Bien, hemos escuchado en esta primera parte de nuestra conversación muy interesante con el doctor Octavio Cruz Pineda distintas áreas de las afecciones que podemos, los hombres principalmente, recibir o tener en el área urológica. Vamos a tomar nuestra primera pausa, vamos a continuar con algunos otros elementos más en todo lo que tiene que ver esa área. Y agregaremos también algunas otras inquietudes de nosotros en sentido general en cuanto a tanto a la parte previa, durante y a los tratamientos post cualquier tipo de los males que hemos estado hablando. Continuamos apenas después de unos minutos.